Hola, buenas mis queridos emplumados, solo quería decir algo y es que este fanfic no estaba del todo planeado, me explico. Cuando lo empecé a hacer estaba indeciso si hacerlo con este otro personaje pero me decidí por este, el problema es que me di cuenta que ya había un fanfic igual en la plataforma, así que pensé en usar a otro personaje pero me dio pereza ya que ya tenía gran parte del capítulo. Otra idea descartada era hacer este mismo fanfic, pero en vez de ir a DC iba a ser Marvel Comics, pero como ya tengo un fanfic similar de reencarnar con un sistema en el MCU, decidí subir este próximamente. Haré una encuesta para el próximo fanfic, aunque eso será en un buen tiempo. Sin más, empecemos. Reencarnando en DC como el monarca de las sombras, capítulo 1. El inicio del renacer de un monarca. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados y dorados, mientras la azafata caminaba por el pasillo del avión. El vuelo 302 era solo uno más en la rutina de la vida de Jack, un hombre común que, en su mayoría, vivía entre las sombras de la cotidianidad. Con 32 años y una carrera que nunca terminó de satisfacerlo, Jack se encontraba de regreso a su ciudad natal tras un largo viaje de negocios. La idea de la rutina lo había atrapado, pero en su interior, siempre hubo una chispa de algo más, una sensación de que estaba destinado a algo grande. Pero, como la mayoría de las personas, esa chispa nunca llegó a convertirse en fuego. Miró por la ventana, observando las nubes que pasaban lentamente mientras el avión cruzaba el cielo, casi como si todo fuera parte de un sueño. El sonido constante del motor y el suave balanceo del avión lo mantenían en un estado semiadormecido. No había nada particularmente especial en ese día, ni en ese vuelo. Simplemente otro trayecto de vida, otro paso en un viaje que nadie había pedido. De repente, una sacudida violenta interrumpió la calma. La luz en el avión comenzó a parpadear y los pasajeros murmuraron, inquietos. Jack, por un momento, sintió que todo se desmoronaba. No sabía qué estaba pasando, pero algo en su interior le decía que no era una simple turbulencia. La sacudida se repitió con más fuerza, y la sonrisa nerviosa de la azafata mientras pasaba, ya no ofreció consuelo. Algo no estaba bien. Un rugido ensordecedor, un sonido metálico de algo cediendo, atravesó el aire. La presión aumentó, y Jack pudo sentir cómo su cuerpo se tensaba mientras los gritos comenzaron a llenar la cabina. El avión estaba cayendo. La realidad, en su forma más brutal, se imponía con una claridad espantosa. Ya no había espacio para la duda ni para el miedo. La muerte no preguntaba, no pedía permiso. Los segundos parecían eternos. El sonido del viento se hacía ensordecedor mientras el avión giraba, descendiendo hacia el abismo. Jack cerró los ojos, incapaz de mirar, pero su mente seguía trabajando. Pensó en su vida, en todas las oportunidades que había dejado pasar. Recordó a su familia, a su hermano con quien nunca logró reconciliarse, a sus amigos, aquellos pocos que realmente lo conocían. Pensó, incluso, en la injusticia de todo eso. Había sido un hombre común, pero no quería morir sin haber hecho algo que realmente lo definiera. Una luz blanca lo envolvió en ese instante de desesperación. En el último suspiro, en la quietud absoluta, algo cambió. Cuando abrió los ojos de nuevo, ya no estaba en el avión. Ya no sentía el frío metal o el peligro inminente. En lugar de eso, se encontraba en un lugar que no reconocía, un vacío sin forma ni color. Su respiración era tranquila, a pesar del caos que había precedido su muerte. No sabía cómo ni por qué, pero entendía que algo había sucedido. El primer indicio de consciencia fue una sensación extraña, como si emergiera lentamente desde un sueño profundo y sin forma. Su mente flotaba entre la bruma del letargo y la vigilia, sin recuerdos claros, solo fragmentos dispersos de algo que se sentía inconexo. Su cuerpo se sentía ligero, demasiado ligero, pero al mismo tiempo torpe, como si cada movimiento estuviera mal calibrado, como si su propia piel no le perteneciera. Una sensación desagradable de desconocimiento recorrió su columna al intentar mover los dedos, y cuando finalmente pudo abrir los ojos, lo primero que vio fue un techo blanco y liso, iluminado por la luz tenue de la mañana. El aire estaba impregnado de un leve aroma a detergente y algo dulzón. A su alrededor, las paredes tenían un color neutro, y aunque la habitación no era demasiado grande, tampoco se sentía claustrofóbica. A un lado de la cama, una pequeña estantería con algunos libros y juguetes le llamó la atención, junto con un escritorio con papeles desordenados. Había un espejo en una esquina, pero no se atrevió a mirarse aún. Intentó moverse, y fue en ese momento cuando todo le pareció mal. Su cuerpo no se sentía correcto. No era el mismo de antes.
Sus extremidades eran más cortas, más pequeñas, y la ropa que llevaba, un pijama de tela ligera, apenas le resultaba familiar. Su respiración se aceleró por reflejo. Su mente comenzó a trabajar frenéticamente, tratando de encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. Porque él recordaba. Recordaba el avión. Recordaba la sacudida, el sonido desgarrador del metal partiéndose en el aire, los gritos ahogados de los pasajeros y la certeza absoluta de la muerte. Pero no estaba muerto. El pánico se asentó de forma lenta y silenciosa, como una sombra expandiéndose bajo sus pies. Se obligó a respirar hondo. Una vez. 2 veces. No tenía sentido caer en la desesperación. Primero, debía entender qué estaba pasando. Lentamente, se deslizó fuera de la cama. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío, y al levantarse, notó que apenas llegaba a la altura del espejo de cuerpo entero en la esquina de la habitación. Cuando finalmente reunió el valor para mirarse, lo que vio le dejó sin palabras. Su reflejo mostraba el rostro de un niño. No un niño cualquiera, sino él mismo, solo que más joven. Su cabello negro estaba ligeramente desordenado, y sus ojos oscuros parpadeaban con una confusión que se reflejaba en cada rasgo de su rostro. No solo era más joven. Era alguien nuevo. Antes de que pudiera procesarlo por completo, un sonido inesperado cortó el aire. ¡Din! Una ventana translúcida apareció repentinamente frente a él, flotando en el aire. Era una interfaz de color azul con bordes nítidos, escrita en un idioma que entendía sin problemas. Bienvenido, jugador. Has desbloqueado la quest secreta. Renacimiento del monarca. Has sido seleccionado para participar en un sistema exclusivo. ¿Aceptar? Sí, no. El aire pareció volverse más denso, como si todo a su alrededor esperara su respuesta. Por un momento, simplemente miró la pantalla sin reaccionar. No era posible. No, más bien, era demasiado posible. Demasiado familiar. Había visto esto antes. Su mente trabajó con velocidad mientras revisaba cada memoria en busca de una explicación. Un sistema, una elección de aceptar o rechazar, una segunda oportunidad. Entonces, lo comprendió. Es el sistema de Solo Leveling. Había leído la historia en su vida pasada. La conocía, la había disfrutado. Y ahora, de alguna manera, era real. Levantó la mano lentamente y la movió frente a la pantalla. La interfaz no se alteró. No era una alucinación. Pero si esto era real, bajó la mirada hacia su propio cuerpo. Si este era el mismo sistema, entonces significaba que, si rechazaba, moriría. La sola idea hizo que sus músculos se tensaran. ¿Había alguna otra opción? No, no la había. Y aunque no supiera en qué mundo había terminado, aceptar era la única respuesta lógica. Sin pensarlo más, presionó sí. La pantalla brilló por un instante antes de desaparecer. Y entonces, un escalofrío recorrió su cuerpo. Era una sensación imposible de describir con palabras. Algo antiguo, algo primitivo, despertó dentro de él. No era dolor, ni tampoco placer. Era simplemente poder. Una energía oscura, desconocida, comenzó a fluir en lo más profundo de su ser. No entendía lo que estaba pasando, pero lo sentía. Era como si una puerta invisible se hubiera abierto en su interior. El aire pareció vibrar a su alrededor, y por un momento, el mundo entero se sintió más claro. Y entonces, toc toc, un sonido lo sacó de su trance. Se giró de inmediato hacia la puerta de la habitación, con el corazón acelerado. Ethan, baja a desayunar. Llamó una voz femenina desde el otro lado. Su mente se detuvo por un segundo. ¿Ethan? Le tomó un instante procesarlo. Ese era su nombre ahora. Ya voy. Respondió automáticamente, sorprendiéndose por lo natural que sonaba su voz. Escuchó pasos alejándose. Ethan respiró hondo y miró sus propias manos. Seguían temblando un poco. Su mente estaba llena de preguntas, pero por ahora, no tenía tiempo para responderlas. Debía actuar con normalidad. No sabía qué estaba pasando, no sabía qué significaba haber despertado en este cuerpo con el sistema de Sun Jinwoo, pero algo era seguro. Esta no era su antigua vida. Este era un nuevo comienzo. Y no tenía intención de desperdiciarlo. Ethan respiró hondo, tratando de calmarse. Su mente aún estaba enredada en el hecho de que había reencarnado con el sistema de Solo Leveling, pero no podía quedarse paralizado todo el día. Había recibido un nombre nuevo, un cuerpo nuevo y, por lo visto, una familia nueva. Miró su reflejo una vez más en el espejo. Cabello negro, ojos oscuros, rostro juvenil, no le resultaba familiar, pero tampoco tan ajeno como para sentirse completamente fuera de lugar.
Suspiró y se giró hacia la puerta, cruzando la habitación con pasos inseguros. Al salir, se encontró con un pasillo bien iluminado, con paredes pintadas en un color crema y decoradas con algunas fotos familiares. Sus ojos se detuvieron en una en particular. Un hombre alto, de cabello castaño y complexión robusta, con una sonrisa confiada, y una mujer de rasgos suaves y cabello negro recogido en una coleta. En medio de ellos, un niño de cabello desordenado, él mismo. Mis padres, pensó, sintiendo una extraña mezcla de familiaridad y extrañeza. Bajó las escaleras lentamente, con los sentidos alerta, tratando de captar cada detalle que pudiera darle una pista sobre su situación. Desde la ventana del pasillo, alcanzó a ver una ciudad enorme. Edificios altos, tráfico en las calles, gente caminando en las aceras. Pero lo que más le llamó la atención fueron los letreros y anuncios que se veían en las pantallas electrónicas. Había nombres y logos que conocía. LexCorp. Su respiración se detuvo por un instante. No puede ser, pero sí podía ser. Su mente trabajó rápido, buscando más pruebas. Al bajar las escaleras, pasó junto a un televisor encendido en la sala, donde las noticias mostraban imágenes de una conferencia de prensa. Un hombre rubio y bien vestido hablaba con los reporteros mientras su nombre aparecía en la pantalla. Lex Luthor. Ethan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba en el universo de DC. El impacto de esa revelación lo golpeó con más fuerza que su propia reencarnación. Este mundo no era normal. Y no solo eso. Era un mundo peligroso. El sistema de solo leveling ya era una ventaja increíble en un mundo normal, pero si este era un universo donde existían Superman, la Liga de la Justicia y amenazas cósmicas, las cosas cambiaban por completo. Ethan, cariño, ven a desayunar antes de que se enfríe. Llamó una voz femenina desde la cocina. Ethan tragó saliva y dejó de mirar la televisión. Primero debía actuar normal. Voy, mamá. Respondió, tratando de sonar casual. Se dirigió a la cocina, donde una mujer, su madre en esta vida, servía el desayuno. El aroma del café y las tostadas llenaba el ambiente. Su padre, el hombre que había visto en la foto, hojeaba el periódico mientras tomaba un sorbo de su café. Vaya, dormiste hasta tarde hoy, comentó su padre con una sonrisa. Ethan solo asintió mientras se sentaba. Sí, supongo que estaba cansado. Su madre dejó un plato frente a él y lo miró con una expresión divertida. Pues necesitas energía, joven. Hoy tienes escuela, no queremos que llegues tarde. Escuela. Claro. Tenía que encajar en esta vida. Actuar como un niño normal. Tomó un bocado de su desayuno mientras pensaba en lo que debía hacer. Ahora que sabía dónde estaba, lo primero era evaluar su situación. Tenía el sistema de solo leveling. No sabía si ya podía acceder a sus funciones, pero si el patrón se repetía, probablemente tendría que hacer misiones para subir de nivel. Y si ese era el caso, miró sus manos por un momento. No sentía ningún poder especial en su cuerpo aún, pero la energía que había sentido cuando aceptó el sistema seguía ahí, latente, como una chispa esperando ser encendida. Por ahora, debía ser paciente. El primer paso era conocer sus habilidades. Y el segundo, sobrevivir en este mundo. Ethan terminó su desayuno en silencio, procesando cada detalle que había descubierto hasta ahora. Estaba en el universo de DC, en Metrópolis, con el sistema de solo leveling. Era demasiada información para asimilar de golpe, pero no tenía tiempo para quedarse quieto. Si este mundo realmente era el que pensaba, entonces estaba en un lugar extremadamente peligroso. Levantó la mirada y vio a su madre recogiendo los platos, mientras su padre revisaba su reloj. Bien, Ethan, ve a cambiarte. Te llevaré a la escuela en 15 minutos, dijo su padre. Ethan asintió y se levantó de la mesa con calma. Escuela. No tenía idea de en qué grado estaba ni qué tan diferente sería su educación aquí, pero debía actuar natural hasta averiguarlo. Subió a su habitación y cerró la puerta con seguro. Lo primero era probar el sistema. Se paró en el centro de la habitación y respiró hondo. Si realmente era el sistema de solo leveling, entonces debería haber comandos básicos para acceder a la interfaz. Estado. Nada. Frunció el ceño. Era de esperarse. No estaba en un calabozo ni en una situación de combate. Quizás todavía no podía acceder a todo. Cerró los ojos y trató de enfocarse en la extraña energía que había sentido al aceptar el sistema. Era leve, pero estaba ahí. Intentó hacer lo mismo que había visto hacer a Sun Jinwoo en la historia. Llamar a su interfaz mentalmente. Y entonces, sin previo aviso, apareció. Estado del jugador nombre.
Ethan Cross nivel 1. Clase. Ninguna. Título. Ninguno. HP. 100. MP. 10. Fuerza. 10. Agilidad. 10. Vitalidad. 10. Inteligencia. 10. Sentidos. 10. Puntos de estadísticas. 0. Habilidades. Ninguna. Ethan miró la pantalla flotante con una mezcla de fascinación y ansiedad. Era real. Su cuerpo tembló ligeramente por la emoción y el miedo mezclados. El sistema estaba funcionando. Pero había algo extraño, no tenía ninguna habilidad. Eso significaba que, si quería volverse más fuerte, tenía que hacerlo desde cero. Era una desventaja, pero no el fin del mundo. Si el sistema funcionaba como en la historia, entonces probablemente recibiría misiones pronto. Por ahora, tenía que actuar normal. Cerró la interfaz y se cambió de ropa, poniéndose un conjunto escolar que encontró en su armario. El uniforme era simple, una camisa blanca, pantalones oscuros y una chaqueta ligera con un emblema bordado. No le resultaba familiar, pero no importaba. Antes de salir, se detuvo frente al espejo. Si este mundo es el de DC, entonces tengo que ser cuidadoso. Había villanos capaces de destruir ciudades enteras con solo levantar un dedo. Héroes con habilidades que desafiaban la lógica. Y él estaba atrapado en medio de todo eso con un sistema que todavía no entendía del todo. Suspiró y salió de la habitación. El camino a la escuela fue tranquilo, pero Ethan se obligó a observar cada detalle a su alrededor. Metrópolis era exactamente como la imaginaba. Edificios altos, tecnología avanzada, anuncios publicitarios con la imagen del X-Corp en todas partes. También vio la icónica torre del Daily Planet a lo lejos, con su enorme globo terráqueo girando lentamente en la cima. Y por supuesto, la gente. Eran ciudadanos comunes y corrientes, caminando por las calles, tomando cafés, yendo a trabajar. Pero Ethan sabía que, en cualquier momento, las cosas podían cambiar. Porque este no era un mundo donde todo se resolvía con lógica. Este era un mundo donde los dioses y monstruos caminaban entre los humanos. Su padre lo dejó frente a la escuela, una institución grande y bien mantenida con un letrero que decía Westfield Academy. Ethan se despidió y entró con calma, memorizando todo a su alrededor. Las conversaciones de los estudiantes flotaban en el aire. ¿Viste las noticias? Hubo un asalto en un banco anoche, pero Superman lo detuvo en segundos. Mi papá dice que Lex Luthor va a postularse para alcalde. Cada palabra confirmaba lo que Ethan ya sabía. Este mundo realmente era el de DC. Respiró hondo y caminó por los pasillos. Su prioridad ahora era sencilla: sobrevivir, entender el sistema y encontrar una forma de volverse lo suficientemente fuerte para no ser una víctima en este mundo. Porque si algo había aprendido de Solo Leveling y de las historias de DC, los débiles no sobreviven por mucho tiempo. Ethan recorrió los pasillos de la academia con paso medido, observando cada detalle. La escuela era moderna, con amplios corredores y aulas bien iluminadas. A simple vista, parecía una institución normal, pero si algo había aprendido de este mundo, era que nada era lo que parecía. Las conversaciones a su alrededor seguían siendo su mejor fuente de información. Dicen que Flash apareció en Central City anoche. Detuvo un robo en menos de 5 segundos. ¿Crees que Superman venga algún día a visitarnos? Mi hermano dice que lo vio en persona cuando fue de excursión al Daily Planet. Si Lex Luthor se postula para alcalde, seguro que cambiará la ciudad. Mi papá dice que es un genio. Ethan no pudo evitar rodar los ojos. La gente realmente confiaba en Luthor. Este mundo es un desastre, pensó mientras avanzaba. Finalmente, después de preguntar y algunas miradas raras, llegó a su salón. Un grupo de estudiantes ya estaba dentro, algunos conversaban entre ellos, otros revisaban libros o simplemente esperaban. Escogió un asiento cerca de la ventana. Siempre era el mejor lugar para observar sin llamar la atención. Poco después, el profesor entró, un hombre alto de cabello entrecano y gafas, con una expresión tranquila pero firme. Bien, chicos, tomen asiento. Vamos a empezar. Ethan sacó sus cosas y se preparó para la clase. Aunque su prioridad era el sistema, tenía que actuar como un estudiante normal. Pero justo cuando abrió su cuaderno, misión diaria activada, un mensaje azul apareció frente a él, flotando en el aire. Sus ojos se abrieron un poco, pero logró contener su reacción. Misión diaria. Preparación del jugador, realiza 100 flexiones. Realiza 100 abdominales. Realiza 100 sentadillas. Corre 10 kilómetros. Recompensa: +2 en todas las estadísticas. Penalización por no completar la misión. Castigo especial.
Ethan sintió un escalofrío. No necesitaba una explicación para saber que castigo especial no era algo bueno. Cerró la ventana mentalmente y se enfocó en la clase. No tengo otra opción. Tendré que hacer la misión hoy mismo. Si este sistema funcionaba como en Solo Leveling, entrenar realmente haría que su cuerpo mejorara más allá de los límites humanos. Y si quería sobrevivir en este mundo, necesitaba volverse más fuerte. El día transcurrió con normalidad, aunque Ethan se sintió un poco inquieto. Cada noticia, cada comentario, cada cartel que veía en la ciudad al salir de la escuela le recordaba en qué mundo estaba. Un mundo donde los humanos normales eran prescindibles. Cuando llegó a casa, saludó a sus padres con naturalidad, cenó con ellos y luego se excusó temprano, diciendo que estaba cansado. Pero en cuanto cerró la puerta de su habitación, se preparó para entrenar. Era momento de empezar su verdadero camino en este mundo. Ethan se quedó mirando el techo de su habitación por unos segundos, respirando profundamente. Sabía que esto no iba a ser fácil. Si este sistema funciona como en Solo Leveling, entonces entrenar hasta el límite realmente me hará más fuerte. Se puso de pie y empezó. 100 flexiones. Al principio, no fue tan difícil. Pero después de la 50, el ardor en sus brazos comenzó a intensificarse, su respiración se aceleró y el sudor resbaló por su frente. Joder, esto es más difícil de lo que pensé. Pero no se detuvo. 70, 80, 90, cada repetición le costaba más. Sentía como si sus músculos estuvieran ardiendo. 100. Se dejó caer al suelo, jadeando. Sus brazos temblaban y sentía que si intentaba levantarse, colapsaría. Si dudas Sun Jinwoo y Saitama tenían más de su respeto ahora, es decir, este entrenamiento era infernal para cualquier persona común. Pero no podía detenerse. Se giró sobre su espalda y empezó con los abdominales. 1, 2, 3, el dolor en su abdomen se acumulaba con cada repetición. Su respiración se volvió más pesada. Para cuando llegó a los 50, cada movimiento era una tortura. 70, 80, 90, las últimas 10 fueron un infierno. 100. Se quedó tumbado en el suelo, sintiendo que su cuerpo se negaba a moverse. Y todavía me faltan las sentadillas y los 10 kilómetros. Cada fibra de su ser gritaba que se detuviera. Pero no podía. Se levantó con dificultad y empezó con las sentadillas. Los primeros 30 fueron sencillos. Luego, sus piernas comenzaron a quemar. Para la repetición 60, cada bajada y subida era como si le estuvieran desgarrando los músculos. Para la repetición 90, su visión se nubló por el cansancio. Pero no se detuvo. 100. Sus piernas temblaban, apenas podía mantenerse en pie. Y todavía le quedaba la peor parte. Correr 10 kilómetros. Salió de su casa en silencio, asegurándose de que sus padres no lo vieran. La noche estaba fresca, pero su cuerpo ardía por el esfuerzo. Empezó a correr. 1 kilómetro. Su respiración era rápida, su corazón latía con fuerza. 3 kilómetros. Sus piernas dolían con cada paso, sus pulmones parecían estar en llamas. 5 kilómetros. El agotamiento lo golpeó con toda su fuerza. Cada paso era un suplicio. Su cuerpo quería detenerse. Su mente gritaba que lo hiciera. Pero él siguió. 7 kilómetros. Cada músculo de su cuerpo sufría. Su visión se volvía borrosa, su sudor empapaba su ropa. 8 kilómetros. No podía sentir sus piernas. 9 kilómetros. Cada aliento se sentía como si estuviera inhalando fuego. 10 kilómetros. Ethan tropezó y cayó al suelo, jadeando, incapaz de moverse. Y entonces, misión completada, elige tu recompensa. 1. Restauración total 2. Más 2 en todas las estadísticas 3. Caja misteriosa. Sin pensarlo, eligió la restauración total. Una sensación cálida recorrió su cuerpo. Su dolor desapareció instantáneamente. Sus músculos dejaron de temblar. Era como si nunca hubiera entrenado. Se quedó acostado en el suelo, mirando el cielo nocturno. Esto es real. Este sistema era su mejor oportunidad. Si sobrevivió a esto, entonces podría sobrevivir a cualquier cosa. Y la próxima vez, no solo sobreviviría. Se haría más fuerte. Ethan se quedó acostado en el suelo unos minutos más, recuperando la calma. La fatiga había desaparecido como si nunca hubiera existido, pero el recuerdo del dolor seguía ahí. Ese entrenamiento fue un infierno. Si no fuera por la restauración total, probablemente habría estado en cama por días. Pero lo había logrado. Se puso de pie, sintiendo su cuerpo más ligero. No era solo una sensación, realmente se sentía más fuerte.
Abrió la interfaz del sistema. Estado del jugador. Ethan Cross nivel. 1 fuerza. 12, 14. Resistencia. 11, 13. Agilidad. 11, 13. Inteligencia. 10. Percepción. 10 puntos de estadísticas. 0, subí mis atributos. No fue una ilusión, realmente mejoré. Podía sentir la diferencia. Sus músculos eran más firmes, su respiración más controlada. Si con solo una misión diaria podía aumentar sus estadísticas, ¿cuánto podría mejorar en un mes? ¿En un año? El pensamiento lo emocionaba, pero también lo aterraba. Porque sabía lo que significaba. Este poder no era gratis. El sistema exigía un esfuerzo brutal a cambio de mejorar. Si quería más fuerza, tendría que pagar con sangre, sudor y dolor. Y lo haría. Se sacudió el polvo de la ropa y regresó a casa en silencio. Al llegar, se dirigió directo al baño. Su cuerpo estaba limpio, pero la sensación de haber estado al borde del colapso aún lo acompañaba. El agua caliente le ayudó a relajarse un poco, pero su mente seguía activa. Estoy en el universo de DC. Eso significa que hay amenazas que pueden destruir planetas con facilidad. Si se quedaba débil, no importaba cuánto intentara evitar el peligro. Tarde o temprano, algo lo aplastaría. No iba a permitirlo. Se secó, se vistió y se metió en la cama. Pero no durmió de inmediato. Revisó nuevamente su estado. Su nivel seguía en 1. ¿Cómo subo de nivel? Las misiones diarias aumentaban sus estadísticas, pero no le daban experiencia. Eso significaba que había otra manera. Probablemente combatiendo. El problema era, ¿contra quién? No tenía enemigos. Aún. Pero si este mundo seguía la lógica de DC, no tardarían en aparecer. Con ese pensamiento, cerró los ojos y se dejó llevar por el sueño. El sonido de su despertador lo sacó de su descanso. Ethan abrió los ojos y se sentó lentamente en la cama. ¿Fue un sueño? Miró a su alrededor. Todo estaba como lo dejó anoche. Levantó la mano. Y la interfaz del sistema apareció frente a él. No, no fue un sueño. Era real. Soltó un suspiro, sintiendo una mezcla de alivio y adrenalina. Pero no tenía tiempo para perder. Se levantó y se preparó para el día. Mientras se miraba en el espejo, notó algo interesante. Su cuerpo ya mostraba ligeros cambios. No estaba más alto ni musculoso de la noche a la mañana, pero su postura era más firme, su piel más tensa. Era sutil, pero ahí estaba. Voy a cambiar. Bajó a desayunar y saludó a sus padres como de costumbre. Buenos días, hijo, dijo su madre, sonriendo mientras servía el café de su padre. Te ves de buen humor hoy, comentó su padre. Ethan sonrió levemente. Dormí bien. No era mentira. La conversación continuó con normalidad, pero Ethan estaba atento a los pequeños detalles. La televisión en la sala estaba encendida en el noticiero. En otras noticias, Superman fue visto sobrevolando Metrópolis anoche, interviniendo en un intento de robo en LexCorp. El CEO, Lex Luthor, dio una declaración asegurando que la seguridad de su empresa sigue siendo su prioridad. Ahí estaba otra pista. Lex Luthor ya era un empresario influyente. Eso significaba que aún no era abiertamente un villano. Estoy en los primeros años de la historia de DC. Terminó su desayuno y se preparó para la escuela. Cuando salió de casa, respiró hondo. El mundo seguía su curso. La gente caminaba por las calles, los autos pasaban, los edificios se elevaban hacia el cielo. Todo parecía normal. Pero él sabía la verdad. Este no era un mundo ordinario. Era un mundo donde dioses caminaban entre los hombres. Y él iba a volverse uno de ellos. Sin importar cuánto dolor tuviera que soportar. El día transcurrió con normalidad. Ethan fue a la escuela, asistió a clases y actuó como cualquier adolescente común en Metrópolis. Pero en su mente, no dejaba de analizar la situación. Estoy en el mundo de DC antes de la formación de la Liga de la Justicia. Esa información lo preocupaba. Porque si el universo seguía la línea de las películas animadas, eso significaba que Darkseid eventualmente invadiría la Tierra. Y no solo eso. También significaba que la Liga de la Justicia todavía no existía, lo que dejaba a los héroes más poderosos dispersos y vulnerables. Si estoy en Metrópolis, lo más seguro es que Superman aún no haya revelado su existencia al mundo. Sabía lo básico de DC, y recordaba que Clark Kent pasó años ocultando su identidad antes de convertirse en Superman. Eso significaba que aún estaba en esa fase. Lo que también significaba que Lex Luthor aún no tenía un enemigo declarado. Todo estaba en una etapa temprana. Ethan apoyó la cabeza en su mano mientras miraba por la ventana del aula.
Tengo tiempo, pero no demasiado. Darkseid no invadiría todavía, pero en pocos años, el mundo se sumiría en el caos. Y si Apocalypse War era parte de la línea temporal en la que estaba, entonces el destino de la Tierra estaba casi sellado. Apretó los dientes. No iba a permitir que lo aplastaran cuando llegara el momento. Tenía que fortalecerse. Después de clases, Ethan regresó a casa y se encerró en su habitación. Apenas cerró la puerta, abrió el sistema. Estado del jugador. Ethan Cross nivel 1 fuerza. 14. Resistencia. 13. Agilidad. 13. Inteligencia. 10. Percepción. 10 misiones disponibles. Misión diaria. Completar la rutina de entrenamiento. Nueva misión. Primera cacería. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía lo que significaba. Esta no era una misión de entrenamiento. Era un combate real. Cuando seleccionó la misión, el sistema le mostró los detalles. Primera cacería objetivo. Elimina a un criminal armado en Metrópolis. Recompensa. Más 3 puntos de estadísticas, 200 XP, caja misteriosa. Penalización por fracaso. Ninguna. No había penalización. No me matarán si fallo. Pero aún así, esto es peligroso. No era un videojuego. Si salía a cazar a un criminal real, podría morir. Podría morir. Su corazón latió con fuerza. Tomó una profunda bocanada de aire y cerró los ojos. ¿Voy a hacerlo? El instinto le gritaba que sí. Si quería sobrevivir en este mundo, tenía que volverse más fuerte. Y este era el camino que el sistema le ofrecía. Solo había una respuesta. Aceptó la misión. Y en ese momento, el sistema le marcó un punto en el mapa de Metrópolis. Su presa estaba esperando. Era de noche cuando Ethan salió de casa. La ubicación lo llevó a un callejón en una zona peligrosa de la ciudad. Su corazón latía con fuerza. Nunca había hecho algo así. Se ocultó en las sombras, observando desde lejos. Ahí estaba. Un hombre de unos 30 años, vestido con ropa oscura, fumando un cigarro mientras revisaba algo en su teléfono. Una pistola sobresalía de su chaqueta. Ethan sintió un escalofrío. Este tipo es real. No es un enemigo de videojuego. Si me equivoco, me puede matar. Pero no podía retroceder. El sistema le marcó su objetivo por una razón. Y si tenía que aprender a pelear, este era el momento. Respiró hondo y avanzó. Cuando el criminal lo vio, frunció el ceño. ¿Qué mierda quieres, mocoso? Ethan no respondió. Solo corrió hacia él con toda la fuerza que tenía. El hombre intentó sacar su pistola, pero Ethan ya estaba sobre él. Lanzó un puñetazo con todas sus fuerzas. El golpe impactó directo en la mandíbula del hombre, haciéndolo tambalearse. Pero no cayó. El criminal gruñó, escupió sangre y sacó su pistola. Ethan apenas tuvo tiempo de reaccionar. ¡Bang! Un disparo retumbó en el callejón. Ethan sintió el aire cortarle la piel mientras esquivaba por puro instinto. Su adrenalina se disparó. No podía darle tiempo a disparar otra vez. Se lanzó hacia adelante y golpeó la muñeca del hombre con todas sus fuerzas. ¡Crack! El arma cayó al suelo. El criminal gritó de dolor, pero Ethan no le dio oportunidad de reaccionar. Lo golpeó una y otra vez. Cada puñetazo era más fuerte que el anterior. Cada golpe era más brutal. El hombre intentó levantarse, pero Ethan lo tomó por la cabeza y lo estrelló contra la pared del callejón. ¡Crack! El criminal colapsó en el suelo, inconsciente. Ethan se quedó jadeando, con los puños ensangrentados. Su primer combate real. Su primera cacería. Y había ganado. Misión completada. Recompensa obtenida. Más 3 puntos de estadísticas, 200 XP, caja misteriosa. Ethan se quedó en silencio. Matar no era parte de la misión. Solo debía eliminar la amenaza. Pero si no lo hubiera neutralizado rápidamente, el que estaría en el suelo sería él. Se inclinó, tomó la pistola del criminal y la tiró a un contenedor de basura. Dejó él al sujeto donde alguien lo encontrara. Luego, desapareció en la noche. Cuando Ethan regresó a casa, se encerró en su habitación y abrió el sistema. Estado del jugador. Ethan Cross nivel 1, 2 fuerza. 14, 17. Resistencia. 13, 16. Agilidad. 13, 16. Inteligencia. 10. Percepción. 10 puntos de estadísticas. 3 caja misteriosa. Abrir, había subido de nivel. Había dado su primer paso en el camino de la caza. Se sentó en su cama y dejó escapar un suspiro. Esto apenas comienza. Y en este mundo lleno de dioses y demonios, no iba a ser una presa.
Se convertiría en el depredador. Ethan observó la interfaz del sistema proyectada en el aire. Sus manos aún temblaban levemente, ya fuera por la adrenalina o la sensación de haber estado tan cerca de la muerte. La caja misteriosa seguía ahí, flotando en la pantalla con una opción clara: abrir. Respiró hondo y la seleccionó. La caja se desvaneció y, en su lugar, apareció una nueva ventana de notificación. Has obtenido daga de cazador, grado D. En su mano apareció una daga negra con un filo afilado y un diseño simple pero eficiente. Nada mal. No era un arma legendaria ni algo increíble, pero era mejor que ir con los puños desnudos. Una daga bien utilizada era más letal que un puño mal dirigido. Se levantó de la cama y probó el peso del arma en su mano. Era ligera y fácil de manejar. Luego, revisó su estado una vez más. Estado del jugador. Ethan Cross nivel 2 fuerza, 17, resistencia, 16, agilidad, 16, inteligencia, 10, percepción, 10 puntos de estadísticas disponibles. 3, podía distribuir los puntos cuando quisiera, pero decidió esperar. No tiene sentido gastar puntos sin entender bien cómo afectan mi cuerpo. Su primera pelea le había enseñado algo importante. La fuerza bruta no era suficiente. Había sido torpe, lento, predecible. Si se enfrentaba a alguien realmente peligroso, un asesino entrenado, un metahumano, un villano, moriría. Su próximo paso era obvio. Tenía que mejorar. El sol apenas comenzaba a iluminar Metrópolis cuando Ethan se despertó. Su cuerpo estaba adolorido, pero no de forma incapacitante. Al contrario, sentía que se había vuelto más resistente. Se vistió con ropa deportiva y salió a correr. Cada paso le recordaba lo cerca que había estado de la muerte la noche anterior. Cada bocanada de aire quemando sus pulmones le recordaba que estaba vivo. Después de correr varias cuadras, hizo ejercicios básicos: flexiones, sentadillas, dominadas. Era parte de su rutina diaria, pero ahora tenía un propósito diferente. Antes, solo era un adolescente tratando de mantenerse en forma. Ahora, era un cazador en entrenamiento. Cuando regresó a casa, su madre ya estaba preparando el desayuno. Buenos días, cariño. Lo saludó con una sonrisa. Ethan asintió. Buenos días, mamá. Se sentó en la mesa y encendió la televisión. Las noticias matutinas mostraban los sucesos recientes en la ciudad. Veamos qué tan jodido está este mundo. En la pantalla, una reportera hablaba sobre un intento de robo frustrado en un laboratorio de LexCorp. LexCorp. La sola mención del nombre de Luthor hizo que Ethan se tensara. Lex Luthor ya está activo en este punto de la línea temporal. Eso significaba que la tecnología avanzada ya estaba en desarrollo. Tal vez incluso experimentos con kriptonita y metahumanos. Tenía que tener cuidado. El reportaje cambió a otra noticia. Por favor, dime que no es, pero lo era. Gotham. La pantalla mostraba imágenes de una ola de crímenes en la ciudad vecina. El reportaje mencionaba rumores sobre un vigilante encapuchado que estaba atacando a criminales en los callejones. Ethan sintió un escalofrío. Si ya hay rumores del murciélago, entonces Batman ya está activo. Eso significaba que el universo en el que estaba realmente era el de las películas animadas. Porque si Gotham ya tenía un vigilante en las sombras, era solo cuestión de tiempo para que aparecieran los demás. Ethan apretó los dientes. Tengo que acelerar mi progreso. Darkseid vendría. No era cuestión de si ocurriría, sino de cuándo. Y si la historia seguía su curso, casi todos los héroes serían masacrados. No podía permitirse ser débil cuando ese momento llegara. Tenía que crecer. Y tenía que hacerlo rápido. Después del desayuno, Ethan regresó a su habitación y abrió el sistema. Tenía que decidir cómo distribuir sus puntos de estadísticas. Fuerza, resistencia, agilidad, inteligencia, percepción. Cada uno tenía su importancia. Si quiero sobrevivir a lo que viene, necesito mejorar mi capacidad de reacción. Distribuyó los puntos de la siguiente manera: +1 en agilidad, +1 en percepción, +1 en resistencia. Estado del jugador. Ethan Cross nivel 2 fuerza, 17, resistencia, 17, agilidad, 17, inteligencia, 10, percepción, 11. Cerró la interfaz y exhaló. Su camino estaba decidido. Iba a entrenar. Iba a cazar. Iba a volverse más fuerte. Y cuando el infierno se desatara sobre la tierra, no sería una víctima. Sería la sombra en la oscuridad. Y todos los que intentaran aplastar este mundo, se arrodillarían ante él. El día pasó con una extraña sensación de calma.
Las horas parecían deslizarse sin esfuerzo mientras Ethan realizaba una rutina exhaustiva de entrenamiento, alternando entre flexiones, saltos y ejercicios de resistencia. Cada movimiento lo hacía más consciente de sus propios límites, pero también de sus capacidades en crecimiento. El cuerpo humano podía ser una máquina increíble, pero necesitaba ser refinado. Y eso era lo que él planeaba hacer, refinarse hasta convertirse en algo más. Sin embargo, algo en el aire esa tarde lo inquietaba. Los constantes reportes en las noticias hablaban de aumentos en la actividad criminal, sobre todo en áreas de Metrópolis donde no solían ocurrir muchos incidentes. Algo estaba a punto de romper la relativa tranquilidad de la ciudad. Estaba revisando sus estadísticas una vez más cuando escuchó el sonido característico de una notificación del sistema. Nuevo desafío disponible. Caza de la sombra. Descripción. Un grupo de bandidos ha comenzado a operar en los distritos más alejados de Metrópolis. Su jefe parece tener alguna conexión con el crimen organizado, y los líderes de los distritos han ofrecido una recompensa por su eliminación. Recompensa: 1000 puntos de experiencia, una pieza de equipo especial, calificación D, y un aumento en la relación con la ciudad de Metrópolis. Nivel mínimo recomendado. 2. Ethan no dudó ni un segundo. La oportunidad de obtener experiencia y mejorar sus estadísticas no podía ser rechazada, además, el equipo especial podría ser crucial para su progreso. Con la daga de cazador en su mano y una capa negra que había conseguido en una tienda de segunda mano, decidió que era hora de poner a prueba su nueva fuerza en el mundo real. Con los ojos observando atentamente el mapa de Metrópolis en la interfaz del sistema, encontró la ubicación de los bandidos. Un viejo almacén en una zona industrial. La ciudad ya estaba cubierta por la noche cuando Ethan llegó al sitio señalado. Las luces parpadeaban en las calles desiertas, y una brisa fría recorría los pasillos vacíos entre los edificios. No había sonido, solo el eco de sus propios pasos. Observó la entrada del almacén. Las ventanas estaban rotas, y la puerta de hierro parecía oxidada. De acuerdo con la información del sistema, los bandidos no deberían estar muy protegidos, pero algo en la atmósfera le decía que no debía subestimarlos. No iba a repetir el error que cometió la primera vez. Antes de entrar, se detuvo y escuchó. Silencio absoluto. ¿Dónde están? Con rapidez y agilidad, se deslizó hacia la pared del edificio y se agachó. Usó su percepción para sondear el entorno, buscando cualquier indicio de movimiento o sonido. Fue entonces cuando lo vio. Dos figuras de pie frente a una de las ventanas rotas, claramente vigilando la entrada. Ethan frunció el ceño. 2 guardias. No era mucho, pero no podía ser imprudente. El sistema había dicho que su jefe estaba vinculado al crimen organizado, lo que significaba que, aunque no fueran grandes amenazas, no podía subestimarlos. Tomó una respiración profunda, controlando su pulso, y empezó a acercarse a las sombras. Con la daga en la mano, Ethan se movió como una sombra, silencioso como el viento nocturno. Llegó detrás del primer guardia sin que éste se diera cuenta. La daga se deslizó por el cuello del hombre con una precisión mortal, y éste cayó al suelo sin emitir un sonido. Lo siguiente fue una masacre. El tiempo había pasado rápidamente desde aquella primera pelea en el almacén abandonado. Ethan había perfeccionado su enfoque, eliminando criminales y acumulando experiencia en el proceso. Se volvió más fuerte, más rápido, más resistente. Cada combate le dejaba moretones y heridas, pero con la habilidad voluntad rehabilitada, podía sanar incluso cortes profundos en cuestión de minutos. Ya no era un novato. Había subido varios niveles y desbloqueado habilidades que lo acercaban cada vez más a su objetivo de volverse lo suficientemente poderoso para sobrevivir en este mundo. Músculos, nivel 2. Incremento en la fuerza física, permitiéndole levantar más peso y golpear con mayor potencia. Sprintar. Su velocidad de carrera había aumentado notablemente. Voluntad rehabilitada, temporal. Le permitía regenerar extremidades o sanar heridas graves a costa de energía. Longevidad. Lo hacía resistente a enfermedades, venenos y varios estados negativos. Instinto de cazador. Un sexto sentido en combate que lo alertaba de ataques inesperados. Había otros talentos menores, pero estas eran las verdaderas joyas que lo mantenían con vida. El mundo de DC no era un juego. Podía morir en cualquier momento si cometía un error. Ethan estaba en su habitación cuando decidió abrir una de las cajas que había obtenido tras completar varias misiones. Había sido paciente, esperando que algo bueno saliera de ellas. Caja de recompensa, nivel intermedio. Cuando la abrió, sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Había algo dentro, algo diferente a lo habitual. Una luz azul brilló y en su interfaz apareció un mensaje. Has obtenido llave de la mazmorra de rango E, Metro de Metrópolis. ¿Quieres utilizarla? Sí/no, Ethan dejó de respirar por un momento. Había esperado este momento durante días. La primera mazmorra. Si era como en Solo Leveling, esto significaba que dentro lo esperaban monstruos, experiencia y, lo más importante, la posibilidad de obtener aún más poder. Metro de Metrópolis, era un lugar gigantesco, con túneles oscuros que se extendían por debajo de la ciudad. No le sorprendía que una mazmorra se abriera en un sitio así. Sin perder tiempo, tomó su chaqueta negra y salió de la casa. El reloj marcaba las 2:37 am cuando Ethan llegó a la entrada del metro. A esa hora, casi no había nadie, salvo algunos indigentes durmiendo en los bancos y un guardia bostezando en su puesto. Se aseguró de que nadie lo viera y caminó hasta una de las estaciones abandonadas. Una de esas que el gobierno nunca se molestó en restaurar. Y entonces, un portal se materializó frente a él. Oscuro. Frío. Inquietante. El sistema le preguntó de nuevo. ¿Quieres ingresar a la mazmorra de rango E? Sí/no, Ethan respiró hondo. Era momento de dar el siguiente paso. Tocó la opción sí, y el mundo a su alrededor se distorsionó. La mazmorra lo estaba esperando. El mundo se distorsionó a su alrededor. El sonido del metro desapareció. El aire se volvió denso y húmedo, con un olor metálico y terroso que le recordó a la sangre seca. Cuando la distorsión se desvaneció, Ethan se encontró en un túnel subterráneo mucho más antiguo que el metro de Metrópolis. Las paredes estaban hechas de piedra mohosa, y la única luz provenía de antorchas pegadas a los muros. No había salida. El portal por el que había entrado se había desvanecido. Entonces, apareció una notificación. Has ingresado a la mazmorra de rango E. Objetivo: sobrevive y encuentra la salida. Ethan apretó la mandíbula. Sobrevivir. Claro. Sacó su daga, su única arma por el momento, y avanzó con cautela por el pasillo de piedra. Cada paso resonaba en la oscuridad, haciéndolo sentir como si algo estuviera al acecho, observándolo. Y entonces, lo escuchó. Un gruñido bajo. Ethan se detuvo de inmediato y fijó la vista al final del pasillo. Algo se movió en las sombras. Un lobo. No, no era un lobo común. Su tamaño era el doble de un lobo normal, y su pelaje era negro azabache con un brillo metálico. Sus colmillos reflejaban la luz como si estuvieran hechos de acero. Colmillo de acero, nivel 5, Ethan sintió un escalofrío. Mierda. El lobo gruñó y se lanzó sobre él con velocidad inhumana. Ethan reaccionó por instinto, lanzándose a un lado justo a tiempo para esquivar las fauces que intentaban arrancarle la garganta. Rodó por el suelo y se puso de pie de inmediato, sujetando la daga con fuerza. Estos malditos monstruos están hechos para matar. El colmillo de acero giró con agilidad y volvió a cargar contra él. Ethan no podía permitirse dudar. Usó sprintar para moverse más rápido y, en el último momento, saltó sobre la espalda del lobo. Clavó la daga con todas sus fuerzas en el cuello de la bestia. El lobo aulló de dolor y empezó a sacudirse violentamente, tratando de quitárselo de encima. Ethan sostuvo la daga con todas sus fuerzas y la retorció dentro de la carne del monstruo, desgarrando su garganta. Después de unos segundos de lucha, el colmillo de acero cayó al suelo, muerto. Una notificación apareció. Has derrotado a un colmillo de acero, has ganado 250 de experiencia. Ethan respiró agitadamente, sintiendo su corazón martillar en su pecho. No tuvo mucho tiempo para descansar. Un aullido resonó en el túnel. No me jodas, giró la cabeza y vio 3 colmillos de acero más acercándose lentamente, sus ojos brillando con hambre. Ethan apretó la mandíbula. Esto va a ser un infierno. Se preparó para pelear. Los 3 colmillos de acero se acercaban con cautela, rodeándolo como depredadores disfrutando de su presa acorralada. Ethan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su corazón latía con fuerza. No podía escapar. El portal había desaparecido, y estos monstruos no iban a darle tregua. Si quiero salir de aquí con vida, tengo que matarlos. Apretó la empuñadura de su daga ensangrentada y se colocó en posición de combate. Los lobos atacaron al mismo tiempo. Ethan saltó hacia atrás esquivando por poco un mordisco dirigido a su pierna, pero otro lobo lo embistió de costado, lanzándolo contra la pared de piedra. ¡Bam! El impacto lo dejó aturdido por un instante, pero su instinto de supervivencia lo obligó a moverse antes de que las fauces del tercer lobo se cerraran donde había estado su cuello.
Rodó por el suelo, jadeando, y se puso de pie rápidamente. Mierda, esto es más difícil de lo que pensaba. Su espalda dolía por el golpe, pero no podía permitirse bajar la guardia. Ethan observó a los colmillos de acero. Eran rápidos, fuertes y letales en grupo. Pero también eran bestias. No peleaban con estrategia, solo atacaban por instinto. Si puedo reducir su número, tendré una oportunidad. Miró a su alrededor, buscando algo que pudiera usar a su favor. El túnel era estrecho, y los lobos apenas tenían espacio para moverse juntos. Si los obligo a venir uno por uno, Ethan corrió hacia una sección del túnel donde las paredes estaban más juntas. Los lobos lo siguieron de inmediato, hambrientos. Justo antes de que el primero saltara sobre él, Ethan se impulsó hacia un lado con sprintar, dejando que el lobo se estrellara contra la pared. ¡Crack! El sonido de huesos rompiéndose fue claro. El lobo cayó al suelo, aturdido. Ethan no desperdició la oportunidad. Clavó su daga directamente en su cráneo. La bestia convulsionó por un instante antes de quedar completamente inmóvil. Una notificación apareció. Has derrotado a un colmillo de acero, has ganado 250 de experiencia, pero no tuvo tiempo de celebrarlo. Los otros dos lobos se lanzaron sobre él sin piedad. Ethan rodó hacia atrás, evitando las fauces del primero, pero el segundo logró rasgar su brazo con una garra afilada. TSSSK. Un ardor intenso recorrió su piel cuando la sangre empezó a manar de la herida. Maldición. No podía permitirse más errores. Usó sprintar para ganar algo de distancia y analizó la situación. Quedaban dos. Uno se movía con normalidad, pero el otro tenía una de sus patas delanteras lastimada. Una ventaja. Decidió acabar con el herido primero. Fingió atacar al lobo ileso, pero en el último momento giró su cuerpo y embistió al otro, clavándole la daga en el cuello antes de que pudiera reaccionar. Graau. El lobo se sacudió violentamente, pero Ethan presionó con todas sus fuerzas, cortando su garganta de lado a lado. La sangre caliente lo salpicó cuando la bestia se desplomó. Has derrotado a un colmillo de acero, has ganado 250 de experiencia, solo quedaba uno. Y esta vez, Ethan no iba a esperar a que atacara. Corrió directamente hacia el último lobo. La bestia gruñó y saltó, pero Ethan lo esquivó por un pelo y deslizó su daga a través del vientre expuesto del animal. Las entrañas del lobo cayeron al suelo con un sonido húmedo. Se tambaleó por un instante, gimiendo de dolor, antes de desplomarse sin vida. Has derrotado a un colmillo de acero, has ganado 250 de experiencia. Ethan cayó de rodillas, respirando con dificultad. El olor a sangre y muerte impregnaba el aire. Su cuerpo estaba cubierto de cortes, su brazo sangraba y el dolor de la batalla seguía presente. Pero había ganado. La notificación que apareció frente a él lo hizo sonreír, a pesar del cansancio. Has subido de nivel. Nivel 7, nivel 8. Ethan soltó una risa seca. Y esto es solo el comienzo. Se puso de pie con esfuerzo. La mazmorra aún no había terminado. Y sabía que cosas peores lo esperaban en su interior. Ethan respiró hondo y se apoyó contra la pared del túnel. Su cuerpo dolía. Las heridas aún ardían, pero la adrenalina lo mantenía en movimiento. A pesar del cansancio, sus ojos brillaban con determinación. Había subido de nivel. Se sentía más fuerte, su cuerpo más resistente. Pero no podía confiarse. Si esta es una mazmorra de rango E, y ya casi me matan esos lobos, ¿qué más me espera aquí? Guardó su daga por un momento y revisó su estado. Ethan Cross nivel 8. Fuerza 18. Agilidad 22. Vitalidad 16. Inteligencia 11. Sentidos 14. Habilidades. Sprintar, pasiva, NV. 1. Aumenta la velocidad en cortos periodos. Músculos nivel 2, pasiva, NV. 2. Incrementa la resistencia y fuerza del cuerpo. Voluntad rehabilitada, temporal, NV. 1. Regenera heridas menores y, con suficiente tiempo, extremidades. Longevidad, pasiva, NV. 1. Resistencia a enfermedades y venenos débiles. No estaba en su mejor forma. Pero no tenía elección. Aún quedaba más mazmorra por explorar. Con su daga lista, avanzó. El túnel de piedra se hizo más ancho conforme avanzaba. Las antorchas iluminaban con una luz temblorosa, proyectando sombras extrañas en las paredes. El aire era cada vez más húmedo. Un hedor nauseabundo llenó sus pulmones. Algo está cerca. Se detuvo de inmediato y agudizó sus sentidos. Sonidos, un crujido suave. Algo moviéndose lentamente. Ethan levantó la vista.
Una criatura estaba pegada al techo del túnel. Una masa informe y oscura, con tentáculos delgados colgando de su cuerpo pegajoso. Ojos brillantes lo miraban desde su carne gelatinosa. Limo corrosivo, nivel 6, Ethan apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la criatura soltara un tentáculo hacia él. Saltó hacia atrás justo a tiempo. El tentáculo se estrelló contra el suelo, derritiendo la piedra. Mierda, es ácido. La baba del monstruo chisporroteaba al tocar el suelo. No podía dejar que lo tocara. Usó sprintar y se lanzó hacia adelante con velocidad. Clavó su daga en la criatura. El limo chilló y se retorció, pero la daga comenzó a derretirse por el ácido. Joder. Soltó el arma de inmediato y retrocedió. Su única arma ahora estaba inservible. Tuvo que improvisar. Miró a su alrededor y vio una roca del tamaño de un puño. La tomó y la lanzó con fuerza a la criatura. ¡Bum! El limo explotó en un montón de baba viscosa. Has derrotado a un limo corrosivo, has ganado 200 de experiencia. Ethan se limpió el sudor de la frente. Esto es una locura. Si un simple monstruo de nivel 6 era tan peligroso, ¿cómo sería el jefe de la mazmorra? No tardó en descubrirlo. Después de avanzar por más túneles, Ethan llegó a una caverna enorme. El suelo estaba cubierto de un líquido oscuro y espeso. Y en el centro, algo se movió. Un enorme lagarto de escamas negras emergió lentamente del pantano, sus ojos rojos brillaban con un hambre primitiva. Ethan tragó saliva. Guardián del pantano, subjefe, nivel 12, era más grande que un auto. Sus garras eran largas como dagas. Cada uno de sus movimientos hacía temblar el suelo. Mierda, esto es peor de lo que pensaba. El monstruo abrió su boca y rugió, lanzando un chorro de líquido negro hacia él. Ethan se lanzó al suelo justo a tiempo. El líquido golpeó la pared detrás de él y la roca se derritió al instante. Venenoso. Si eso lo tocaba, estaba muerto. No tenía su daga, así que tendría que pelear con sus puños. Activó sprintar y corrió alrededor del monstruo. El lagarto intentó atraparlo con un zarpazo, pero Ethan era más rápido. Saltó sobre su espalda y golpeó con todas sus fuerzas su cráneo. ¡Crack! El monstruo gruñó, sacudiéndose violentamente. Ethan se aferró con fuerza y siguió golpeándolo. Cada impacto hacía temblar su cuerpo, pero no podía detenerse. Finalmente, el lagarto cayó de lado, jadeando. Aprovechó su oportunidad y lo golpeó una última vez en el ojo. El monstruo dejó escapar un último rugido antes de desplomarse sin vida. Has derrotado al guardián del pantano, has ganado 500 de experiencia. Ethan cayó de rodillas, respirando con dificultad. Su cuerpo estaba cubierto de heridas y su ropa empapada en sudor y sangre. Pero había ganado. Sin embargo, la mazmorra aún no había terminado. La caverna tembló de repente. El agua del pantano empezó a moverse. Y entonces, algo emergió de las profundidades. El jefe, Rasaka, gobernante del pantano, una serpiente colosal se alzó sobre él, su cuerpo cubriendo casi toda la caverna. Escamas verdes brillaban con un reflejo aceitoso. Sus ojos amarillos lo miraban con inteligencia y crueldad. Su lengua bífida siseó en el aire. Ethan sintió un escalofrío recorrer su espalda. No, esto no es solo un monstruo. Esta cosa, es un depredador. Una notificación apareció. Rasaka, gobernante del pantano, jefe de mazmorra, nivel 15, Ethan apretó los dientes. Si quiero salir de aquí, tendré que matarlo. El monstruo abrió sus fauces, listo para atacar. Y la batalla final comenzó. Ethan se puso en guardia. El enorme cuerpo de Rasaka se alzaba frente a él, moviéndose lentamente, con una elegancia depredadora. Sus escamas reflejaban la luz tenue de la caverna, dándole un aire aún más amenazante. El hedor del pantano lo envolvía, mezclado con el olor metálico de la sangre. Pero Ethan no tenía miedo. Solo estaba concentrado. Si quiero salir de aquí con vida, tengo que acabar con él. La serpiente se movió primero. Un silbido cortó el aire antes de que Rasaka se lanzara con una velocidad increíble. Ethan apenas tuvo tiempo de reaccionar. Rodó a un lado justo antes de ser aplastado por el impacto. ¡Bum! El suelo tembló cuando la criatura golpeó el lugar donde él estaba. El agua del pantano salpicó con violencia. Mierda, si me atrapa una vez, estoy muerto. Ethan activó sprintar y se alejó rápidamente. Tenía que atacar, pero Rasaka era más fuerte y más rápido. Solo había una forma de ganar. Tengo que desgastarlo. Ethan mantuvo su distancia, observando los movimientos de la serpiente. Cada vez que Rasaka atacaba, él esquivaba con precisión, moviéndose en círculos.
Pero no se quedaba quieto. Cada vez que tenía oportunidad, golpeaba sus ojos y la parte blanda de su mandíbula. Los impactos eran pequeños, pero constantes. Y aunque el monstruo tenía una defensa absurda, Ethan comenzó a notar un cambio. Los movimientos de Rasaka eran más lentos. Su respiración más pesada. Lo estaba logrando. Solo un poco más. El golpe final. Rasaka rugió con furia y levantó su cabeza. Ethan reconoció el peligro de inmediato. Va a lanzarse con todo. Sin dudarlo, esperó hasta el último segundo. Cuando la serpiente atacó, Ethan saltó con todas sus fuerzas. Se impulsó usando la pared de la caverna y aterrizó sobre la cabeza del monstruo. Y entonces golpeó con toda su fuerza. ¡Bum! El cráneo de Rasaka se agrietó por el impacto. La criatura se convulsionó con violencia. Ethan no se detuvo. Siguió golpeando. 1, 2, 3 veces. Hasta que finalmente, el cuerpo del monstruo se desplomó. La caverna quedó en completo silencio. Has derrotado a Rasaka, gobernante del pantano. Has ganado 1,500 de experiencia. Has subido de nivel 10. 12. Ethan cayó de rodillas, agotado. Su cuerpo dolía. Sus puños estaban cubiertos de sangre. Pero había vencido. Y lo más importante, había sobrevivido. Las recompensas de la cacería. Un resplandor azul apareció sobre el cuerpo del monstruo. Era el botín. Ethan se acercó y revisó los objetos. Has obtenido. Saco de veneno de Rasaka. Contiene un veneno altamente tóxico. Puede usarse para crear armas envenenadas. Daga de colmillo de Rasaka. Daga forjada con el diente de la bestia. Efecto. Sangrado, causa daño prolongado con cada corte. 300 de oro, una daga, justo lo que necesitaba. Ethan tomó la daga y la inspeccionó. Era ligera, afilada y perfecta para el combate. Ahora las peleas serán un poco más fáciles. Guardó los objetos y se puso de pie. Era hora de salir de la mazmorra. Pero antes de eso, abrió la tienda del sistema. Desde que entró a la mazmorra, había recolectado varios objetos de los monstruos. Colmillos, garras, escamas y hasta la baba del limo corrosivo. No tenía un uso para ellos, pero podía venderlos. Ethan seleccionó todos los materiales y los vendió en la tienda. Has vendido materiales de monstruo. Has obtenido 500 de oro, nada mal. Ahora tengo 800 en total. Aún no sabía qué comprar, pero tener dinero de sobra nunca estaba de más. Finalmente, se dirigió a la salida de la mazmorra. Un portal azul se materializó frente a él. Sin dudarlo, lo atravesó. Regreso al mundo real. Ethan emergió en el oscuro túnel del metro. A su alrededor, el lugar seguía vacío. Todo parecía normal. Pero ahora, él había cambiado. Metrópolis no era un lugar seguro. Pronto, la Liga de la Justicia se formaría. Y después de eso, los verdaderos monstruos aparecerían. Ethan guardó su daga y caminó hacia la salida. Si quiero sobrevivir en este mundo, necesito más poder. Y esto, apenas era el comienzo.